Amados, el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder elevar oraciones en agradecimiento al Padre por lo que Él nos ha dado, por lo que nos ha brindado. Damos gracias a Dios también por su palabra, la cual nos enseña, nos instruye, nos corrige nuestro camino y es supremamente útil. Eso también nos lo menciona la misma palabra. Entonces, tenemos un tema, el cual no es algo muy común desde los púlpitos, al menos son temas que muy pocas veces se tratan, y es el de la gula. Uno de los pecados que puede distraernos y distorsionar también y dañar hasta nuestra comunión con el Señor. Como hijos de Dios, podemos caer en este pecado de muchas maneras. Y también pues surgen muchos pensamientos. Uno de ellos puede ser, bueno, pero ¿por qué Dios creó tanta comida, tanta variedad y tanta diversidad de sabores? Y hay cosas que nos agradan y pues no hay cosa más deliciosa que uno llegar y comerse un buen plato de comida, disfrutar de un delicioso postre, llegar y ver toda la cantidad y la diversidad de frutas con sus colores, con sus sabores. Pero también necesitamos entender que Dios nos creó con papilas gustativas, más de 5.000 o 6.000 papilas gustativas que nos identifican y nos ayudan a identificar y a disfrutar sabores como lo dulce, lo amargo, lo salado, lo astringente y una cantidad de sabores. Vemos a un Dios bueno, a un Dios que pensó en todos estos pequeños detalles y que nos dio una gran variedad de alimentos para que también nosotros los podamos disfrutar. Pero cuando nosotros nos enfocamos en ese desenfreno, en simplemente estar complaciendo nuestra carne, cuando le damos ese valor excesivo a la comida y nos volvemos a esa comida, la encontramos la seguridad y tratamos de buscarla allí, en vez de buscar esa seguridad y esa plena satisfacción en Dios, es entonces cuando estamos en serios problemas. Acompáñenme a orar y vamos a ver un pasaje bíblico que nos va a dar varios principios para combatir en esta lucha también contra este pecado. Padre bueno, a ti damos las gracias por la bendición de tu palabra. Oramos también por tu iglesia, que nos sigas guiando y direccionando, que podamos crecer en conocerte, que podamos estar en tu palabra, meditando en quién eres tú, Señor, en lo que haces, en la manera en que actúas, Padre. Gracias por instruirnos, por guiarnos y pedimos tu guía en este tiempito que tenemos de meditación y orando todos los méritos de Cristo Jesús. Amén. Es un pasaje que muchos de ustedes han escuchado, lo hemos leído, hasta de pronto se lo saben de memoria. Y es Primera de Corintios capítulo 6. Inicialmente vamos al versículos 12 y 13 y después estaremos viendo versículos 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 12 y 13 dice de la siguiente manera: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí tenemos varios principios bíblicos para tener en cuenta. Ese versículo de todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, pues tiene muchos y diversidad de aplicaciones. Y dentro de este contexto vamos a ver que habla de la fornicación y habla también de algo en relación y en vinculación a la comida. De manera que también podemos darle ese principio aplicable también a este pecado de la gula. ¿Cómo funcionaría? ¿Qué entendemos aquí? Bueno, tenemos que tener claro que no todas las cosas nos convienen. No todo está en pro de nuestro beneficio. Es un principio pues que lo podemos aplicar en ello. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cuáles son las razones que da el apóstol Pablo también para que podamos entender que no todo nos conviene? ¿Cuál es el pensamiento que como creyentes debemos tener frente a este tipo de decisiones que debemos tomar frente a complacer nuestra carne, pero también frente a lo que Dios quiere, lo que Dios expresa en su palabra y cómo quiere Él que vivamos? El principio número uno que quiero brindarles está ahí en la parte final del versículo 12. Vuelvo a leerlo, ya entendiendo que todas las cosas son lícitas, pero no todas nos convienen. Dice la última parte:
dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dentro del contexto, pues habla de la inmoralidad sexual y habla también de la comida. Hay muchos textos y otros pasajes que hablan en vinculación a estos dos pecados, que tienen en común la fornicación, la inmoralidad, el desenfreno sexual con la comida, con ese desenfreno también por la comida. Tienen en común eso, que estamos en un enfoque en satisfacer nuestra carne, en un enfoque en satisfacer nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones. Eso tienen en común. Y este versículo aquí nos habla es, no te dejes dominar. El primer principio que nosotros debemos captar aquí de este pasaje es que no nos debemos dejar dominar por nuestra carne. No debemos dar rienda suelta a complacerla. Que si nos pidió algo, yo debo evaluar, bueno, verdaderamente, como les comentaba en el video pasado, tengo hambre, ¿es necesario esto? Debo evaluar todas estas cosas, no dejémonos dominar de eso. Y el versículo 13 expresa un poquitico acerca de ese pensamiento libertino. El apóstol Pablo siempre habla de la libertad en Cristo, pero los corintios también tenían ciertas frasecitas que el apóstol Pablo aquí las cita, pero también las combate con un pensamiento bíblico. Dice el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Como quien dice, o si lo pudiera expresar en otras palabras, pues Dios nos creó con estómago, pues complazcamos ese estomaguito. Y también habla de la fornicación, pues si Dios nos creó con órganos sexuales que con el disfrute de ellos, pues complazcámonos y vivamos en plena certidumbre de todas estas cosas. Pero lo que dice el apóstol Pablo es, tanto al uno como al otro los destruirá Dios. Y el siguiente principio que expreso aquí en el versículo 13, en la parte final, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo no es para que estemos satisfaciendo nuestros deseos de nuestro cuerpo en la inmoralidad sexual, ni tampoco en ese desenfreno por la comida, sino que dice, sino para el Señor, no para nuestros deseos, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El segundo principio es que nuestro cuerpo es para Él. Nuestro cuerpo es para el Señor. Como creyentes debemos tener ese pensamiento y adoptar este tipo de argumentación bíblica, porque nosotros tenemos que ir a la palabra y ver cómo Dios nos ve. Y si yo entiendo que mi cuerpo es para Él, pues debo empezar a tomar decisiones frente a este tipo de principio. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve un cuerpo que pertenece, que es para Dios? El versículo 19 y 20 del mismo capítulo 6 de 1 Corintios nos va a ampliar esto. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, una pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y pudiéramos hacer una lista de las características que nos presenta acá, que nos vinculan a que nuestro cuerpo es para Él. Mirémoslas. Versículo 19 nos dice que somos templo del Espíritu Santo. En una ocasión un hermano nos hablaba acerca del templo. ¿Qué es el templo? Y nos decía, el templo es la habitación de una deidad. El templo es la habitación de una deidad. Yo me quedaba pensando, qué interesante. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, mira, es que ustedes son templo, él estaba a lo mejor de todos sus viajes misioneros llegando a unos lugares donde había mucha idolatría y todos tenían sus templos y eran donde supuestamente estaba cierta deidad. Pero ahora el apóstol Pablo le dice a unas ciudades totalmente idólatras, a los corintios les dice, ustedes son templo también. ¿Por qué? Porque una deidad habita en sus cuerpos. Y a veces podemos menospreciar esta expresión de ser templo del Espíritu Santo. Lo por debajeamos y no entendemos que es Dios mismo quien habita en nosotros. Eso debemos tenerlo supremamente claro. Somos conscientes de que el Espíritu Santo, quien es Dios mismo, habita en nuestro cuerpo. Eso es algo para estar pensando. La plenitud de Dios habitando en cada uno de nosotros. Lo siguiente que nos dice el versículo también dice es que no sois vuestros.
no sois vuestros, no nos pertenecemos. Aunque tenemos un pensamiento que cada uno como individuo tenemos nuestras propias decisiones, pero cuando tú confías en Cristo, debemos entender algo. No nos pertenecemos. ¿Por qué no nos pertenecemos? El versículo 20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Y da la idea de que hemos sido rescatados, comprados como en ese mercado de esclavos. Estábamos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, pero Cristo paga el precio con su sangre, un precio altísimo, y nos compra, nos rescata, nos liberta. Entonces ya no le pertenecemos a Satanás, no le pertenecemos al pecado, hemos sido libertados de esa esclavitud. ¿Qué más nos sigue diciendo aquí el texto? Y nos sigue diciendo el versículo 20, después de que hemos sido comprados por precio, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y la conclusión final de todo este pasaje es, y el tercer principio es, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que entender que hemos sido comprados, que le pertenecemos a Dios, hemos de entender que somos templo de su Santo Espíritu, que nuestro cuerpo es para Él. Y no digo acá que hay que la gula y cómo vencerla, no, pues tienes que ser súper fuerte. No, todo esto radica sobre los principios bíblicos de lo que somos ahora en Cristo. Si hemos tomado una decisión, confiado en Él como único y suficiente Salvador, hemos de saber que ahora le pertenecemos a Él y que nuestro cuerpo es para la gloria de Él. Y cuando habla de nuestro cuerpo, no es simplemente como allá al final cuando estemos en la eternidad, sino aún ahora, cada decisión que tomemos. Y vuelvo otra vez al versículo 12, con el cual comenzamos la lectura. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Cuando hablamos del pecado, tenemos que hablar que el pecado es irracional y el pecado es no conveniente. Aquí todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Qué pasa cuando nosotros sabemos y entendemos que hay muchas cosas que no debemos hacer, pero sin embargo las hacemos? Por ejemplo, muchos sabemos qué alimentos nos hacen daño, qué alimentos son nocivos para nuestra salud. Eso lo conocemos y lo sabemos. Pero sin embargo, pensamos y decimos, ay no, pues es que yo quiero, es que lo deseo. Y lo que dice el apóstol Pablo aplica aquí. Yo sé que me conviene, el pecado es irracional porque yo sé que eso trae una consecuencia negativa para mi vida, pero sin embargo lo hago. Es como tomar un vaso de veneno. Y sé que es malo, es dañino, pero sin embargo lo hago. Bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas excesivas. Y yo no estoy diciendo que no tomemos. Yo tomo gaseosa, yo como una empana. Todo eso no está mal. Pero cuando mi enfoque y mi carne se busca la complacencia, allí es donde está el pecado. Entonces, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Muchas cosas vienen a consecuencia de malos hábitos alimenticios. Muchas enfermedades de nuestro cuerpo vienen a consecuencia de comer mal, de alimentarnos mal, de comer comidas, bebidas que son poco saludables. Entonces, para que estemos reflexionando, para que estemos pensando que también este cuerpo es para el Señor, es para la gloria de Él. Estoy glorificando a Dios en mi cuerpo con las decisiones pequeñitas que también el apóstol Pablo nos anima y nos dice, así sea que coman o beban, hagámoslo todo para la gloria de Él. ¿Qué alimentos, qué cosas yo estoy comiendo que sé que no me convienen? Que sé que me causan daño, pero sin embargo lo hago. Si estoy entrando en esto, es entender que puedo estar luchando con la gula, pero Dios nos ha dado una salida. Somos templo de su Santo Espíritu y el fruto de su Santo Espíritu es el dominio propio también. Usted lo puede leer allí en Gálatas capítulo 5. Y ese dominio propio es lo que dice el versículo 12 al final. Yo no me dejaré dominar por ninguna.
Atendamos a la voz de su Santo Espíritu. No caigamos en pecados irracionales y nos dejemos desenfrenar complacer los deseos de nuestra carne, sino atendamos a la voz de su Santo Espíritu. Padre amado, a ti damos las gracias por este tiempito que nos das y la exhortación y la meditación que nos haces también de entender que te pertenecemos, que nos has comprado, que nuestro cuerpo es para tu gloria, Señor, y ayúdanos como hijos tuyos a poderte glorificar aún en estas pequeñas cosas como en la comida y la bebida. Te damos a ti la gloria y pedimos tu ayuda, tu guía y tu dirección y oramos en Cristo Jesús. Amén. Amados, hasta una próxima oportunidad. Seguiremos escudriñando porque hay muchas cosas más que quiero compartirles acerca de este pecado, acerca de lo que Dios me ha mostrado, porque también luchamos con esto. Que el Señor nos siga ayudando y guiando. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao.